Satnam, buen día, buenas tardes para quienes se conecten desde otros lados y en otro momento. Hoy estamos dando inicio con mucha alegría al tercer webinar convocado desde Casa Latina, en alianza con Gaia Latina, y en el día de hoy también en alianza con APKI, que es la Asociación Chilena de Profesores de Kundalini Yoga. ¡Ujuy! Bienvenidas, ahí veo conexiones desde Argentina, desde Colombia, veremos quiénes más llegan en los próximos momentos a esta invitación, que es, como ustedes ya saben, algunos, y a lo mejor todos, este ciclo dirigido a reconocer, reconectar, recordar, y a lo mejor para algunos conocer distintas herramientas y enfoques que nos sirvan para abordar estos tiempos de cambio, estos tiempos de transición, de despertares, como le hemos llamado en algunos países, como acá en Chile, en Colombia creo que también. Entonces hemos recorrido herramientas como la comunicación no violenta, vimos antes también la sanación de trauma colectivo, y el día de hoy la invitación es reconocer el enfoque que nos ofrece el Kundalini Yoga, de la cual yo soy también practicante, y entonces nuestro invitado especial de hoy es hermano en mi camino espiritual. Su nombre es Guru Prakach Singh. Se los voy a presentar inmediatamente. Satnam Dio. Satnam. Bueno, Guru Prakach, yo estoy conectada desde Chile, en la ciudad, cercana a la ciudad de La Serena, y Guru Prakach está en Chile, pero un poco más al sur y costa. Él está en la zona de Valparaíso. Él es yogi, como podrán imaginar, padre de familia, tiene 3 hijos, hijas, y desde el año 98 es practicante del Kundalini Yoga. Además, él es practicante y formador de terapeutas en Ayurveda. Y tiene un centro hermoso funcionando ahí en la ciudad de Valparaíso que se llama Vida Alegre, que es una cooperativa de yogis donde sostienen estos espacios de formación, de encuentro, de comunicación, tanto desde el Kundalini Yoga y del yoga en general como del Ayurveda. Guru Prakach además tiene estudios en teatro, en estética y en derecho, así que tiene una formación bien amplia y un punto de vista también bien amplio desde todas estas artes y disciplinas. Así que sin más, Dio, invitamos a que tomes la palabra y que nos compartas desde el Kundalini cómo estamos viendo esto, que le hemos llamado además un tránsito, un cambio de era. Creo que por ahí empezaremos. Satnam. Satnam Ji, muchas gracias por la coordinación, por sentir que también es un tiempo en el que todas y todos nos podemos conectar y aprender. Es realmente un esfuerzo muy necesario de sostener en este tiempo, y qué bueno que tanto desde Casa Latina como desde la coordinación que se está haciendo en la Asociación de Profesores de Kundalini Yoga en Chile, podamos tener un poco estos canales donde podemos encontrarnos. Más allá de lo que una o uno puede aportar, hay una conexión que finalmente tiene que ver con cuando todos fluimos y nos conectamos y nos hacemos parte de una vibración que efectivamente nos está envolviendo y nos está llevando a un nuevo estadio, a un nuevo lugar donde vamos a poder procesar probablemente lo que la experiencia de la vida finalmente nos está mostrando, que es desarrollarnos desde nuestra individualidad, pero entendiendo cómo somos parte de esta conciencia más expandida, de esta conciencia colectiva, que va en camino o en flujo hacia volver a ser parte de esta conciencia universal de manera más clara. Muchas gracias por la presentación. Y como esto va a tratar justamente de cómo desde la cosmovisión plena que tiene el Kundalini Yoga, se entiende un poco el tránsito que estamos desarrollando, naturalmente va a involucrar algunos espacios de práctica junto con una idea más filosófica detrás. La invitación es que podamos también compartir sobre esas ideas, y si tienes alguna duda, algún aporte, algo que te hace sentido particular, podamos ir también precisando algunos temas, colocándolos como preguntas o comentarios. Ahí Gurujivan va a ir haciendo la administración un poco de esos tiempos y esas preguntas, cosa que podamos ir enriqueciendo también este mismo flujo, ¿ya? En Kundalini Yoga partimos siempre nuestros espacios de aprendizaje conectándonos con la cadena dorada
que no solo habla un poco de cómo la humanidad viene transmitiendo el conocimiento, la sabiduría, sino también cómo nosotros mismos, nosotras mismas, somos capaces de asociarnos a nuestra sabiduría más profunda, aquello que trasciende incluso lo que nosotros entendemos, pensamos o elaboramos desde nuestra propia mente, y de alguna manera nos permite difuminarnos en esa sabiduría que está expandiéndose por el viaje del universo. Lo hacemos juntando las manos al centro del pecho y vibramos un mantra que es sencillo, Om Namo Gurudev Namo, el Adi mantra o mantra de apertura. Om Namo Gurudev Namo. A continuación y pegadito a él vibramos el Mangalachara mantra, que es un mantra que no es tan sencillo, pero que se estima es un mantra de protección y que nos ayuda a generar una atmósfera donde todo ese mismo conocimiento y comprensión puede hacerse aún más profundo. Te invitamos a vibrarlo juntos y si no lo conoces, solamente déjate impactar por su vibración y sentir desde ahí también tu propia conexión. Inhala profundo, siente el aire expandiendo tus pulmones, suspende la respiración dentro de ti. Por tu nariz, suavemente exhala. Y ahora sí, inhalamos para vibrar el Adi Mantra, Om Namo Gurudev Namo. Inhala profundo. Om Namo Namo Gurudev Gurudev Namo. Om Om Namo Namo Gurudev Gurudev Namo. Namo. Om Om Namo Namo Gurudev Gurudev Namo. Adgure Name Yugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudev Name Adgure Name Yugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudev Name Adgure Name Yugadgure Name Sadguru Namo Sri Gurudev Namo. Inhala profundo. Muy suavemente exhala. Y manteniendo esa conexión con tu respiración, vas a dejar las manos en esta posición. Todos los dedos van a estar juntos, salvo los pulgares que van a estar abiertos. Y vas a enganchar de las axilas. ¿Ya? Y ahí, tal como si tú misma te tomaras y subieras la caja torácica, vas a llevar los hombros hacia las orejas. Y tenlos ahí todo el tiempo. Manténlos ahí todo el tiempo. Muy suavemente cierra tus ojos y comienza a visualizar el flujo lento y sutil de tu respiración, entrando y saliendo, lentamente, lo más lento que tú puedas. Permítete sentir parte de la naturaleza, parte de la creación, y que es el aire el que te recorre.
Mantén los hombros cerca de tus orejas, lo más arriba que puedas. Deja que tus pensamientos fluyan en el aire. Abandónalos totalmente. Y siente solo la conexión con tu respiración. Lenta, autónoma, sutil. Y muy suavemente inhala profunda, completamente. Y suavemente exhala y baja lentamente los hombros. Suelta tus manos de a poco. Vuelve suavemente a la conciencia de tu respiración, sin soltar del todo ese espacio más meditativo que podemos construir con el flujo del aire. Satnam. Nuevamente, muy bienvenidas, muy bienvenidos a todas y a todos quienes se están conectando. Esta es una práctica de respiración que es probablemente una joya muy sencilla de poder practicar. Es muy recomendada hacerla asociada a la ingesta de una cantidad de agua. Puedes tomar un vaso de agua antes o después de la práctica. Es una manera de equilibrar de alguna forma todo lo que entendemos que somos desde el flujo sutil de la respiración. Hay una riqueza profunda en las técnicas orientales en torno a la comprensión cabal de lo que somos en medio del viaje de nuestra existencia densa por el universo. Y afortunadamente, lo que ha venido pasando en los últimos cientos de años es que esta expresión se viene cuajando como la manifestación de una unidad nueva. Y eso es un poco, es una de las ideas que caracteriza esta era. Este cambio hacia esta nueva época plantea como promesa, como posibilidad, la posibilidad de volver a vibrar en torno a una unidad de manera más concreta, más consciente, que aquella posibilidad que tuvimos en la era inmediatamente anterior. Cuando se habla un poco de eras, se habla de ciertas épocas que desde distintas tradiciones se han tratado de conceptualizar y entender en torno a cómo es que esta etapa se configura para la humanidad y qué desafíos nos coloca individual y colectivamente. En ese sentido, la comprensión un poco de la antigua era estaba muy marcada por las épocas que vivimos en la expansión de este mundo que hoy día habitamos y que tiene que ver con un desarrollo que fue mucho más racional, un desarrollo que fue mucho más geopolítico, un desarrollo que marcó de alguna forma los intereses por dominar de ciertas culturas sobre otras. Una expansión que muchas veces tuvo la manifestación de las armas, de los gobiernos políticos, de la guerra como un instrumento de expansión y que de alguna forma generó todo un desarrollo y una manera y una técnica que finalmente termina cuajando en el siglo XX como nos tocó vivirlo, con todas también las tensiones aparejadas a eso. Naturalmente nosotros evolucionamos también en torno a eso y pudimos también ir aprendiendo. Y probablemente una de las evoluciones más interesantes que se pudo dar le tocó vivir justamente a la mujer.
no es casual que hoy día en este espacio en el que estamos conviviendo sean solo mujeres las que han hasta aquí conectado, y que también es un poco la misma tónica que pasa en las prácticas, en las clases, en las formaciones o en los distintos espacios donde nos toca convivir con búsquedas de una conciencia más elevada. En general, la presencia femenina, a partir de este desarrollo formal de un discurso más agresivo, masculino, dominador, el patriarcado, logró, sin perjuicio de eso, evolucionar. Logró establecer una sutileza en sus relaciones, en el desarrollo. Las mujeres siempre se sostuvieron en torno a su propia identidad comunitaria. Las mujeres se sanaban conversando entre ellas, se sanaban juntándose. Las mujeres sostenían emocionalmente las familias cuando los hombres iban a la guerra o a la cacería. Las mujeres eran quienes de alguna forma moldeaban justamente este mundo interior de todas las generaciones que venían después de ellas. Entonces, afortunadamente que pudimos venir como derrotero, decantando un poco esta experiencia que, por cierto, que fue muy traumática, como evolución sabemos también los conflictos a los que nos ha venido trayendo, pero tenemos también estos aportes evolutivos que finalmente invitan a despertar nuestro lado femenino, en el caso de los hombres, y en el caso de la mujer, a empoderarse de su propia capacidad y de llevar al mundo a este espacio de mayor transformación, de nueva conciencia, a la que de alguna manera nos estamos abriendo. Entonces, observar un poquito cómo estos procesos se expanden por el mundo y dan lugar a movimientos como lo que, por ejemplo, pasó en la primavera árabe, a lo que pasó incluso más antes, en la revolución de las flores del movimiento hippie a nivel mundial, la revolución del 68 en Francia, lo que hoy día posteriormente sucede en distintos países en que estamos viendo manifestaciones que de alguna manera buscan sacudir la forma en que el mundo se entiende a sí mismo. No podemos dejarla de precisar o de entender como un fenómeno en el que estamos todos siendo puestos a prueba, en el que todos estamos siendo involucrados, y que es una señal muy poderosa un poco de cómo como humanidad, en este viaje que la Tierra está realizando por el universo, estamos entrando en una etapa vibratoria nueva. En términos astrológicos se dice que la Tierra gira alrededor del Sol y el sistema solar viaja por el universo, moviéndose en uno de los brazos exteriores de la Vía Láctea. Y parte de esos movimientos involucra que el mismo eje de la Tierra genera un movimiento cónico. Y ese movimiento cónico tiene una rotación que dura alrededor de 28.000 años. Cada uno de esos segmentos en los que de alguna manera ese eje va quedando expuesto a la vibración de las diferentes casas zodiacales, que son las mismas que ordenan un poco el tránsito mes a mes, es la que un poco le da el nombre a esta secuencia de las eras. El tema es que el movimiento que hace el eje de la Tierra es en el sentido inverso al que nosotros hacemos cuando el planeta se desplaza alrededor del Sol. Entonces, por eso que venimos antes de la era de Piscis y ahora entramos en la era de Acuario, con características distintas, porque de alguna forma es el planeta entero el que está sometido a otro barrio, por así decirlo, electromagnético. Hemos entrado en otra densidad, hemos entrado en otra polaridad, y que trae una serie de consecuencias sutiles y densas, bastante concretas. Hay nuevas fuerzas que están pulsando un poco, interna y externamente, a todos los seres que habitan este planeta. Y afortunadamente, como les comentaba al comienzo, esto está también motivando que toda la humanidad se está volviendo a mirar. Y hoy día no nos parece tan extraño ni tan lejano saber lo que pasa en los rincones más profundos de China o lo que pasa en las cordilleras más recónditas del Himalaya, India, Nepal, desde donde, por ejemplo, vienen prácticas como el yoga en su manera más sistematizada y que ha sido muy abrazada, acogida, rescatada y valorada por culturas tan lejanas como la nuestra. En esa idea, este tiempo es un tiempo de mucha oportunidad. Es un tiempo que invita a entendernos nosotros, nosotras, como seres que tenemos la posibilidad de reentender un poco cómo es que nos hemos ido formando nosotros mismos en este flujo.
y desde ahí poder volver a colocar también en tela de juicio, probablemente, en análisis más profundo, en agradecimiento por lo aportado, pero también invitándonos a renovarnos en esa misma secuencia, para abordar y llevar hacia la humanidad a un nuevo estadio de desarrollo, a un estadio donde lo central vuelva a ser el individuo, el ser humano, el sujeto en armonía con el contexto, con la naturaleza, con el planeta entero. Y vaya que nos ha costado un poco llegar a eso. Y vaya que nos toca vivir el desafío de lo que significa extremar nuestro modo de vida, llegando casi a un límite de la supervivencia. Y es muy interesante en esto un poco, cuando llevados a ese límite, volvemos entonces a hacer un poco esta raya para la suma. Y pensamos un poco, ¿qué es lo que somos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo es que nos entendemos a nosotras mismas, a nosotros mismos, viviendo en este plano? La pregunta que de alguna manera ha sido trascendente en esto es, ¿quién soy yo? ¿Quién es cada una, cada uno de nosotros? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi vida? ¿Y cuál es mi propósito en esto? Las miradas orientales, y en esto honramos toda la enseñanza que ha venido de miles de maestros, y en particular el legado que nosotros hemos podido recibir del maestro Yogi Bayan, un maestro de la India, que en el año 1968 viajó hacia Canadá y, cumpliendo un propósito por las vicisitudes y maravillas misteriosas del universo, de la divinidad, le tocó abrir todo este conocimiento hacia medio planeta, hacia todo este hemisferio occidental, que de manera sistematizada no había conocido nunca antes el Kundalini Yoga, así como estaba en las antiguas escrituras de la India. Las antiguas escrituras védicas y los trabajos más tántricos son el origen último de la práctica del yoga, y que reconoce fuentes tanto de las migraciones que venían de Rusia como del trabajo que se hace en la zona alta de la India, en todo lo que es un poco la expresión energética de la cordillera del Himalaya. Ese brote, que de alguna forma también después derivó en escuelas y que se fue parcelando, el maestro Yogi Bayan lo descubrió, lo manejó, lo aprendió a nivel de maestría muy elevada, y cuando finalmente el universo lo colocó frente a la posibilidad de traerlo a este lado del mundo, le invitó también probablemente a despertar sus más altas condiciones, siendo finalmente un líder para todos estos tiempos, y que tuvo la conexión para poder traer mucho de la enseñanza antigua y que tiene plena vigencia en el viaje que estamos haciendo como humanidad. Desde esa idea, nosotros podemos entendernos entonces como una trinidad de dimensiones. Nosotros somos seres humanos, que por cierto tenemos un cuerpo físico. Y por cierto también sabemos entendernos con el mundo, con nuestras relaciones, con la comunidad, con los desafíos que esta vida material nos presenta, gracias a que también tenemos una mente que logra proyectar esa lectura y proponerle ideas nuevas a ese mismo diagnóstico, a ese mundo que encontramos. Todos sabemos que en nosotros late una necesidad de transformar también aquello que recibimos, de mejorar el mundo que hemos venido absorbiendo y de poder entregar probablemente a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros familiares cercanos, una cuota de nuestro mejor esfuerzo porque el mundo sea un lugar mejor, porque el mundo responda a estas necesidades que vienen de lo profundo, a esta idea más centrada en el corazón, en torno a qué es lo que yo quiero hacer. En general, desde el mundo más occidental, se suele decir que eres lo que tienes, y casi como un fin deseable, en la medida que yo tengo ciertos bienes materiales que son muestra de un avance en la vida, puedo calificar mi éxito. Entonces puedo decir, tengo una carrera profesional, entonces tengo un cartón determinado que me avala como con tales certificaciones. Tengo un buen vehículo, tengo una buena casa, tengo proyecciones de salir de viaje, de conocer otras culturas, de tener riquezas guardadas en inversiones o en bancos. Y no es que eso tenga algo de malo en sí mismo. El tema es que hemos construido una cultura en torno a lo que tenemos, y no necesariamente nos hemos encontrado a nosotras mismas, a nosotros mismos, detrás de esa identidad.
Lo que plantean un poco las tradiciones orientales, y en particular la mirada del yoga, es una experiencia para ir hacia lo profundo en ese escarbar. Y en general, todas las escuelas del yoga van a llevarte a esa identidad. El tema es que algunas lo van a hacer de maneras más sutiles, en la medida que van a utilizar otros caminos de lectura para eso. El Hatha Yoga, que es un poco uno de los yogas más conocidos, ocupa el cuerpo como un lugar de lectura en torno a cómo ese proceso vital que yo voy desarrollando se va enraizando en mi propia experiencia corporal, y a partir de la perfección del asana, de aquella postura que me invita a centrarme en el flujo de energía universal, puedo descubrir cuáles son mis patrones que están más tensos e ir liberándolos y trabajando sobre ellos. Pero requiere un tiempo, requiere disciplina, requiere un trabajo consciente con mi propia historia que se va revelando en cada una de esas posturas. El Kundalini Yoga, tal como lo trae el maestro Yogi Bayan y como lo enseña desde el año 68, como les comentaba en adelante, es un decálogo de técnicas muy asociadas en la respiración, muy asociadas en la postura física, muy asociadas en ciertos ejercicios precisos que saben hilvanar muy bien la relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, fundamentalmente, para desde esa simbiosis poder entrar en los patrones físicos, pero de manera muy directa, muy franca, muy confrontacional incluso. En la práctica del Kundalini Yoga, muy rápidamente nos ponemos en frecuencia en torno a quién soy y cómo es que estoy llevando adelante mis propios patrones, cómo estos están hablando un poco de cómo yo voy administrando mi vida hacia el devenir, hacia el futuro. Entonces, el golpe de conciencia se vive muy pronto y es muy profundo. Y es un golpe de conciencia que, decimos, tal como me afecta a mí, afecta al universo en el que estoy yo instalado. Es una proyección vibratoria. Podemos de alguna manera identificarnos desde la idea de los chakras. Los chakras son estas unidades energéticas que de alguna manera van revelando ciertas emociones, ciertos patrones que yo voy a ir viviendo durante la vida y que de alguna forma terminan generando como una suerte de balance personal. Yo, si hago una alegoría un poco en torno a cómo suena un equipo de música, podría decir, no me gusta tanto cómo suena este equipo. Entonces voy a subir un poco los bajos, los graves, voy a bajar un poquito los agudos o los voy a elevar, los tonos medios los voy a dejar un poco en una frecuencia más estable, voy a generar cierto nivel de onda, que ahora sí, me gusta cómo suena eso. Nosotros los seres humanos también tenemos una suerte de balanceo, una suerte de ecualización, donde los chakras de alguna manera juegan un poco ese rol. Entonces voy a ir teniendo ciertas experiencias que regularmente van a ser desafiantes y que tienen que ver con la primera etapa de la vida, en general los primeros 21 años, van a dar cuenta un poco de cuál es la carga con la que yo vengo a encontrarme con esta experiencia concreta, que es la vida misma. ¿Cómo voy a heredar ciertos desafíos, ciertas tareas que a lo mejor tuvo que resolver mi abuela y que no lo logró resolver y que lo traspasó a mi mamá y que me lo traspasó a mí, a través, por ejemplo, de ciertas formas o reacciones violentas, o ciertas formas o reacciones poco amorosas, o ciertas formas o reacciones ansiosas? Y yo, sin darme cuenta, heredo toda una manera de ver la vida, de vincularme con ella, donde ciertas preeminencias van a estar latiendo y que va a ser justamente una invitación a trabajar. No hay ningún juicio de reproche en torno a lo que heredo desde esta mirada. Hay justamente una oportunidad para reconocerme, para agradecer el esfuerzo que las generaciones anteriores han intentado hacer con su propia experiencia, pero sobre ese legado poder entrar conscientemente también y profundamente poder generar esta idea de sanación, de despertar, para poner ese proceso de aprendizaje al servicio de otros. Entonces el llamado que se hace desde la práctica del Kundalini Yoga es un llamado profundo de servicio, de reentendimiento de lo que somos y de cómo somos. Para que justamente en la medida que podemos generar esa comprensión, abrazarla y abrazarla desde lo interno, poder ponerla al servicio de otros seres. El maestro Yogi Bayan decía que él no vino a formar estudiantes, él vino a formar maestros. Y lo hacía reconociendo muy precisamente que en la historia de la humanidad, en el horizonte inmediato de la humanidad, se iba a venir este tránsito hacia esta nueva era. Y que iba a ser un tránsito muy caótico, un tránsito de energías muy convulsas.
de energías que de alguna manera nos iban a poner a prueba y en desafío directo frente a nuestras mejores cualidades. Entonces, no basta con de pronto llegar y hacer una meditación y sentir, wow, ¿en qué nivel de tranquilidad puedo llegar a estar? ¿Qué maduro puedo llegar a ser cuando logro manejar mi enojo y respirar y no estallar en eso? No es solamente ese proceso, que por cierto es muy valioso. Es la medida en que yo absorbo ese mismo aprendizaje y logro colocarlo al servicio de otros, que finalmente le va a ir terminando de dar el sentido de proyección a mi propia experiencia. Cuando me asocio a eso, es como mirar la plantita que desde una semilla logra ir creciendo. Y un crecimiento que no va a parar mientras estemos en este plano vital. Entonces, desde ahí completamos una manera de entender nuestro tránsito por este camino, que es la vida misma, la vida densa, la vida en el planeta Tierra, y que justamente se enraiza en el alma. Somos cuerpo, somos mente, somos alma. Y estamos viviendo un proceso que es complejo, que hace dialogar a todas esas dimensiones en un proceso de descubrimiento, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de calibración, para que justamente este carbón que somos cuando entramos logre mostrar su diamante en la medida que nos vamos acercando a nuestra salida, a nuestro proceso de muerte. En la tradición oriental, el proceso de muerte no es tampoco lo mismo que nosotros entendemos en Occidente. Es un proceso que es fuerte, es un proceso que va a dar cuenta de cómo yo he administrado y vivido mi experiencia vital, pero que al mismo tiempo es el portal para poder hacer justamente el balance. Es el portal para poder entender cómo fue que aproveché mi experiencia vital y qué tareas me voy llevando pendientes para probablemente vivir parte del proceso que va a continuar después. Hay una idea de continuidad que no se interrumpe, que no se corta, pero que tiene distintos escenarios posibles, por cierto. Yo puedo aprovechar mi vida y hacer de esta una oportunidad profunda donde alcanzar mi mayor comprensión. Y desde esa mayor comprensión, poder transformarme en un ser que ayude y alivie el crecimiento de otros. Puede ser que eso solo quede para mí. Puede ser que solo trabaje entre mi propia subjetividad y mis relaciones directas. Puede ser que escuche este llamado y me parezca tan confrontador, tan confrontacional con mis postulados de base, que quizás no voy a estar en las condiciones de hacerme cargo de eso por ahora, y mi destino va a ser probablemente vivir en la conciencia que mejor puedo desarrollar, pero hacerme cargo de ese proceso más profundo en las vidas siguientes. Cada historia, cada ser, está viviendo la perfección del camino, la perfección del proceso en el que se está viviendo. No hay un juicio de valor en torno a algo positivo o negativo en ninguna de las decisiones que estamos viviendo en este derrotero. Y desde ahí hay una mirada que al revés, busca ser muy compasiva, busca encontrarse desde una mirada comprensiva hacia lo que cada ser vive, entendiendo que el factor de la disciplina y el factor de la compasión para entender tienen que ir de la mano en todo momento. Yo hago prácticas, yo desarrollo mi propia comprensión de mí, yo me quiero colocar al servicio de la humanidad en su despliegue más consciente, pero no tiene sentido, por un lado, que me vuelva un tirano de mi propio ser, que reniegue de mis relaciones, que reniegue de mi historia y que de alguna forma me maltrate en el interés de ser un ser consciente y más elevado. Y que por otro lado también tiene la amenaza de no estarme perdonando todo y ser displicente finalmente con mi propia mejor versión. Es una línea delgada y por eso se dice que finalmente tiene una característica de un arte. La vida es un arte. La vida es el escenario preciso para yo poder generar este manejo consciente de mis recursos, para finalmente poder arribar a mi mejor versión, a esa versión donde el alma se realiza, donde no tengo distancia desde mi mente, desde mi cuerpo, con lo que el alma vino a vivir. No quiere decir esto que no tengas penurias físicas, que no tengas enfermedades, que no tengas afecciones. Naturalmente, esas energías se van a ir gastando porque la vida es densa. Y esa densidad está regida por un patrón, acción-reacción. Lo que yo mueva va a generar una reacción de vuelta, en la misma proporción e intensidad. Entonces, como seres que también tenemos parte de esa densidad en nosotros, en nuestro cuerpo físico,
vamos a producir y a provocar un desgaste, a vivir un desgaste. Ese proceso nos va a invitar entonces a encontrarnos en esa identidad profunda, en este flujo más consciente. Eso es un poco el marco global de lo que Kundalini Yoga invita como proceso, como proyecto, como bitácora de un viaje que finalmente permite ver que como almas estamos teniendo una experiencia humana. No es que como seres humanos de pronto reconocemos y nos conectamos con una dimensión espiritual de nosotros. Somos almas, que estamos en una comunión con toda nuestra multiplicidad de planos y desde ahí buscando entendernos también como una gran humanidad que a su vez tiene una identidad colectiva concreta y que está viviendo un proceso global en este tiempo. Lo que sucede en el otro extremo del mundo no me es indiferente porque de alguna forma, en alguna medida, yo también lo estoy viviendo. Esta convulsión que se ve sociopolíticamente en muchos sectores del mundo, este conflicto climático global que estamos viviendo, también lo podemos indagar en nosotros. Y estoy seguro que les debe haber pasado a muchos de ustedes, que también en los últimos años hemos experimentado terremotos personales. Hemos experimentado noticias que nos han sacudido profundamente, que han sacado nuestros miedos adelante, que los han colocado ahí como verdaderas amenazas y que a veces hemos resuelto con más o menos gracia. Eso estamos viviéndolo en todos los planos. Y es justamente parte de este proceso de vivir el desarrollo o la evolución de conciencia hacia lo que viene. Cuando entramos, se dice, hay como un ofrecimiento, una posibilidad. Eres un ser que en potencia puede volver a experimentar la unidad con el todo, donde todo el universo va a escuchar lo que tú quieres proponerle al mundo. Y tienes la posibilidad de darle esa fuerza a tu decir, esa fuerza a tu proposición, esa fuerza a tu convicción en torno a cómo vas a llevar tu vida hacia adelante. Pero ¿qué es lo que se precisa para eso? Que tu comunicación sea consciente, que la expresión contigo sea consciente y que desde ahí lo que nosotros vibremos hacia el universo y cómo traemos esa energía de vuelta para impulsarnos sea consciente. Entonces, hay una interrogación interesante ahí en torno a qué es lo que yo le estoy diciendo al universo en mi propia esfera, en mi propio lugar vibratorio, desde mi propia aura, para expresar justamente una comunicación consciente, una comunicación que permita elevar al otro ser, una comunicación que permita no identificarme con el enojo, con la ansiedad, con la angustia, con el miedo que puede tener el otro, y al revés, poder generar juntos un espacio de crecimiento. Estamos siendo todo el tiempo demandados en este movimiento a que ese crecimiento se produzca. Y uno escucha cuando, por ejemplo, llega en la tarde un familiar de su trabajo, puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, puede ser nuestra hija, nuestro hijo, o vamos a trabajar en alguna empresa o en algún lugar donde hay otras personas y vemos cómo los conflictos que cada uno está viviendo impactan la manera en que ellos se relacionan hacia el mundo. Y si esa persona llegó de mal humor, si esa persona viene con una carga energética determinada, yo muy probablemente voy a sentirme atacada, atacado, muy probablemente voy a sentirme no vista, no visto, no valorado, asumiendo una responsabilidad o una carga que quizás siento que no tengo por qué soportar, y va a venir de alguna manera una identificación con esa misma energía. Por cierto, quien llega tiene un proceso que vivir y hacerse consciente de cómo resuelve esa energía. Pero yo también tengo un proceso al que estoy siendo invitado. Cómo tú te entiendes con ese mismo flujo energético. Cómo eso detona ciertas respuestas en mí y que hablan de ciertos patrones profundos en torno a cómo estoy viviendo ese legado que cultivé en mis primeros años, hoy día que soy adulto, hoy día que soy más grande, hoy día que tengo otras herramientas. ¿Por qué nos pasa a veces que discutimos con los niños pequeños cuando están ahí generando algún desborde emocional y nosotros nos involucramos emocionalmente también en ese desborde? Nuestras palabras crean, nuestra proyección crea y tenemos una identidad basal que de alguna manera también juega una pequeña trampa y una pequeña gran trampa.
esta identidad está todo el tiempo habitándonos. Y si yo digo, y si les pregunto, y podemos hacer el ejercicio, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son las cosas por las que tú te definirías? ¿Cuál es el llamado profundo que tú sientes que es lo que viniste a hacer a esta experiencia vital? Si te llega alguna idea que quieres compartir, por favor, cuéntala. Pero si simplemente te deja la semilla instalada, dale espacio y piensa un poco en eso en profundidad, en conciencia. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que estás haciendo en esta experiencia vital? ¿Cuáles son aquellos vínculos que se identifican con lo que tú realmente quieres en lo profundo de tu corazón, en lo profundo de tu alma, decimos los yogis, que suceda? ¿Cuáles son esos mismos temas pendientes que estás generando hacia allá? Y date cuenta cómo que cuando nos volvemos a colocar en esos ejes, en esos lineamientos, empezamos a buscar desde la mente cómo conceptualizar eso. Y no quiere decir que esté mal, es un proceso, es parte de... Nosotros hablamos justamente de cómo yo me encuentro a mí y defino mi identidad a través de ciertas explicaciones lógicas. En la mirada yógica, el desafío máximo tiene que ver con simplemente ser. Ser. Cuando tú dices, ¿quién soy yo? Más que buscar algún tópico, que probablemente lo encontraste, probablemente te definiste, probablemente miraste relaciones, más que definir en torno a palabras, tú eres la respiración que te está sosteniendo. Tú eres tú. Yo soy. Yo soy yo. Y ese ejercicio que parece ingenuo, que parece sencillo, que parece inocente, está al mismo tiempo revestido de la más profunda sabiduría a la que podemos aspirar. Porque tiene que ver con ir más allá de todo lo que creemos y pensamos. Y podemos simplemente identificarnos con el momento presente, aquí y ahora. Y no con la emoción, no con el ego, no con nuestra respuesta reactiva frente a lo que el mundo nos ha venido colocando como seres en proceso de crecimiento. Entonces, hay una interesante mirada en torno a cómo yo me puedo describir a mí, cómo yo me puedo mirar a mí, cómo yo me puedo volver a explicar el ser que soy desde simplemente ser. Cuando yo entro en este plano, lo tengo claro. Y piensa en lo que pasa con un bebé. Un bebé no piensa que tiene hambre. Un bebé tiene hambre y llora. Un bebé está seguro en el abrazo materno. Un bebé no piensa que quiere que su madre lo abrace. Simplemente disfruta del estar ahí. Nosotros tenemos esa conciencia. Y nuestra conciencia, en la medida que va avanzando, va estableciendo una brecha que de alguna manera es la fuente de todo nuestro estrés. Es la brecha esencial que llamaba yo Ibai. Es esa identidad en la que yo empiezo a andar cuando voy creyendo algo de mí. Y voy creyendo que soy una persona competente, y voy creyendo que soy muy inteligente, y voy creyendo que soy una persona con desplante, y voy creyendo que tengo problemas de seguridad personal, voy creyendo que quizás no tengo la capacidad para resolverme en tal o cual situación. Y todas esas creencias juegan una fórmula que de pronto, claro, yo digo, ¿quién soy? Y soy este personaje. Y perdí esa conexión con la unidad. Y esa es la brecha esencial, con mi propia identidad más profunda. Esa brecha esencial, muy así sencillamente explicada, es la que nos cuesta volver a desandar cuando somos adultos. Hay una joya en la vida que tiene que ver con cómo nos complejizamos en un determinado punto, pero con la gracia de poder volver a ser estos seres esenciales, sin perder la sabiduría que hemos adquirido en el camino. Pregunta o reflexión sobre la que podemos ir escarbando, y para la cual, por cierto, Kundalini Yoga tiene todos estos recursos de prácticas, de respiraciones, de meditaciones, que nos llevan a vivir ese proceso conscientemente. Pero una pregunta de diagnóstico. ¿Quién soy yo hoy día? ¿Tengo la capacidad para respirarme? ¿Cómo proceso mi estrés? ¿Cómo proceso esta distancia con este ser esencial? ¿Qué tan lejos o cerca estoy desde ese punto? ¿Cómo respondo frente a estos movimientos de estrés que afectan nuestras comunidades?
y que, por cierto, también cada vez más a nuestros núcleos familiares y a nosotros mismos. Si les parece, podemos abrir un espacio para comentarios, para preguntas. Podemos hacer en eso también un pequeño ejercicio de respirar, de movernos, de cantar un poquito la idea. Gurujivan, si tienes alguna idea o algún comentario. Yo invitaría en este momento a decantar todo lo que hasta el momento hemos compartido, varios conceptos. Aquí hay practicantes, hay profesores y hay gente que no conozco y no sé si siquiera han estado previamente en contacto con el Kundalini Yoga. Entonces, respiremos, mostrar la respiración de 1 minuto, Guru Prakash, quizá, y respirar un par de minutos juntos en silencio para desde allí levantar alguna reflexión o pregunta que aparezca desde ese silencio respirando juntos. Eso. ¿Ya? Súper. Hay una, hay una frase esencial que está en el mantra con el que hicimos la apertura. ¿Recuerdan? Ong Namo Gurudev Namo. Ong es la expansión base. Llenando tus clavículas. Deja que todo el flujo de respiración complete tu capacidad. Y suavemente ve exhalando, sintiendo que el aire sale primero de tus clavículas, luego del centro del pecho y finalmente del bajo vientre. Suavemente, inhala, llena completamente, exhala. Y saca hasta lo último de aire que pueda ir quedando. Muy suavemente entra en esa frecuencia. Y suavemente vas a entrelazar tus dedos de este modo y vas a dejar desplegados afuera los dedos anulares. ¿Ya? ¿Se aprecia ahí? Los dedos anulares van a quedar juntos. Los demás dedos van a estar entrelazados. ¿Ya? Si tienes... Son solo mujeres, entonces al momento de hacer el cruce, deja que el pulgar izquierdo esté arriba del pulgar derecho, cruza todos los dedos y luego despliega los dedos anulares. ¿Ya? En el caso de los hombres, es al revés. Y desde esa posición, desde ese mudra, la postura de las manos le llamamos mudra, la vas a dejar frente al centro de tu corazón. ¿Ya? Y el dedo va a apuntar suavemente hacia adelante en diagonal. 60 grados hacia arriba. Manteniendo la frecuencia de tu respiración, vas a vibrar el mantra ONG, O-N-G, ONG, O muy corto, y lo importante es que la NG vibre aquí, en la zona alta de tu nariz. ONG. Puedes cerrar la boca, de hecho. La idea es que solo quede la vibración aquí, en el punto del entrecejo. ¿Ya? Vamos a hacer esto por 1 minuto. Entonces, coloca tu mano, cierra tus ojos, inhala profundo y nos disponemos para vibrar. Víbralo en el entrecejo. Om. Cuando termines, vuelve a inhalar y continúa. Om.
Cuando termines este ciclo, inhala profundo. Concéntrate en el entrecejo. Muy suavemente exhala. Desarma de a poco la posición de tus manos. Permanece respirando ahí unos segundos. Inhala profundo. Exhala. Satnam. Satnam. ¿Hay alguien que quisiera comentar, compartir alguna imagen, reflexión, sensación o alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar, hola, mi nombre es Ignacia. Hola Ignacia, aunque dices Paula ahí. Ah, sí, Paula Ignacia. Paula Ignacia. Ay, qué Adelante. lindo conocerlo, saber todo esto. Muchas gracias. Quería preguntar, el mudra que hicimos recién, este tiene algún significado, ¿cierto? Sí, Porque, bueno, al hacerlo sí me dio mucho calor, experimenté mucho calor, yo suelo ser de manos frías, y lo que me pasó es que me puse me dio mucho calor en las manos y en el cuerpo. Satnam. Las técnicas de meditación tienen distintos componentes y evidentemente combina lo que es la respiración con la vibración, que en este caso también está asociada a parte de la tecnología que tiene que ver con el Shabbat Guru, con la vibración. Cuando hablamos de Shabbat Guru, hablamos de la maestría que se descubre a partir de la vibración que nos asocia a su vez con la vibración universal. Todo lo que está en el universo está vibrando. El átomo vibra. La materia, por lo mismo, es parte de una vibración. Se dice que en la medida que el universo se expandió, es luz y luego sonido, o luz y sonido, y luego todo lo demás que es más conocido. Entonces, en esta práctica estamos generando vibración con este sonido esencial, que es muy expansivo, y al hacerlo vibrar en la zona del punto del entrecejo, efectivamente eleva mucha energía. Tal como tú dices, los mudras, las posiciones de las manos, que se trabajan conscientemente en la tradición yógica, conllevan distintos factores de acuerdo a lo que yo esté trabajando. Y el dedo, en particular, anular,
es el dedo se dice que es el que permite que la energía del cuerpo adquiere su mayor capacidad de salud, justamente de energía. El dedo pulgar es el dedo que está más identificado con el ego, con mi yo, con mi sentido de individualidad. El índice es el dedo del conocimiento, el que nos permite despertar un poco y aprovechar la experiencia que estoy teniendo en su más amplia versión y capacidad. El dedo medio es el dedo, se dice, de la paciencia, que me invita a establecerme y observar con mayor profundidad los acontecimientos en los que estoy inmerso en ese momento, que estoy viviendo y que estoy percibiendo. El dedo anular es el dedo de la energía y de la buena salud, que lleva justamente esa capacidad de mi ser a su máxima realización. Y el dedo meñique, el más pequeño, es el dedo que ayuda a mi proyección, y por ahí aclara mi calidad comunicativa, la relación que puedo tener con los demás. Entonces, cuando yo trabajo con el dedo anular, lo que estoy potenciando justamente es mi energía. De hecho, cuando yo trabajo pulsando el dedo pulgar con el anular, es Surya Mudra, que es el mudra de la energía solar. O sea, no es raro que puedas tener esta energía expansiva o subiendo hacia tu mayor despliegue físico. Como les comentaba en un comienzo, las técnicas de Kundalini Yoga impactan muy fuerte e impactan muy rápido. No es casual que mucha gente que empieza a ir regularmente a clases, en un plazo corto, hablamos de 1 o 2 meses, se confronta muy fuertemente a sí misma, a sí mismo, en torno a lo que ha venido viviendo su vida, y aunque a veces no lo tenga tan claro, está entrando en procesos de transformación muy profundos. Muchas gracias por la respuesta. Y esto tiene que ver también con, bueno, he escuchado también, he ido a muchas charlas de yoga, que la energía Kundalini está acá en Chile, y puede ser que también lo experimente mucho más rápido porque la energía ya está acá. Es interesante eso porque en un momento hablábamos que la energía Kundalini está en todo el mundo, y se dice que si el planeta nosotros lo entendemos globalmente, podemos también entender que es un ser que está latiendo y viviendo, y frente al que probablemente nosotros vamos a tener que aprender a asimilar sus movimientos y las respuestas. Un maestro decía hace poco que en nuestra construcción más egótica llegamos a pensar cómo nosotros vamos a salvar el planeta, y la verdad es que si el planeta, decía él, llega a sentirse en algún momento amenazado, va a generar una crisis y nos va a sacar a nosotros del juego. De alguna forma nosotros tenemos que saber fluir con el flujo energético que efectivamente se da. Y yo también he escuchado mucho esta idea de que en la tradición antigua la energía Kundalini estuvo latente en la cordillera de los Himalayas por muchos miles de años, y que habría tenido un movimiento, estaría teniendo un movimiento hacia la cordillera de los Andes, y que explica un poco por qué estamos generando estos movimientos, estos despertares en estas latitudes tan fuertes en estos últimos cientos de años. Y puede tener mucho sentido eso, puede tener mucho sentido eso. Lo importante en esto es que la energía Kundalini no es, o elevar la energía Kundalini, que es como el componente psicofísico de mi conciencia enraizada en mi cuerpo, hecha carne en mí. En muchas tradiciones se describía como el portal hacia el cual yo accedo y elevo mi conciencia. O sea, el fin de la práctica era elevar la energía Kundalini. Una de las cualidades que tiene el yoga Kundalini, o el Kundalini Yoga, es que una de las primeras cosas que pasa es que se eleva la Kundalini. Entonces, el tema ahí más interesante es que una vez que elevaste la energía Kundalini, el foco ahora es trabajar en la conciencia que se despierta ahí. Por eso que es un movimiento tan poderoso. Es un movimiento que involucra todos los planos y aspectos de tu propio ser. En particular, el poner las manos en este mudra, lo que va a hacer es justamente darte una energía poderosa. Como dentro del decálogo de meditaciones que el maestro Yogi Bhajan dejó, esa es una meditación para tu energía más poderosa, para elevar tu energía más poderosa. Si en algún momento sientes que estás falto de energía, si sientes que estás con poca claridad, si sientes que estás abrumado por tus pensamientos, y en eso te vas desgastando, y no hay una energía que tenga una fácil renovación,
simplemente poner las manos en ese mudra, en esa postura, y generar la vibración, nosotros hicimos 2 minutos. Puede ser desde 3 minutos, puede ser hasta 3 minutos. Va a elevar mucho la energía y vas a poder tener otra manera de enfrentarte y de colocarte conscientemente en la vida. Buenísimo. No sé si hay otra pregunta. Vea. Primero agradecer inmensamente este espacio y el compartir de técnica tan sencilla y tan poderosa. Y mi pregunta en la continuación de este día 3 webinars es ¿cómo podríamos, qué está en nosotros para poder ayudar a que esta energía podamos ayudar a canalizarla y este gran montón latinoamericano que estamos viviendo tan fuerte pueda ser nutrido con esta experiencia tan poderosa para que este giro no implique tanta sangre, no implique tanto dolor, no implique tanta... ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué luz podemos llevar en este momento? Gracias, Bea. Espérate, no sé si Eugenia, tú abriste el micrófono para preguntar algo también y aprovechar de enlazarlo, ¿o fue casual? Fue casual. Ok, entonces. Hola, y bueno, gracias por estas enseñanzas, y también estuve anotando el tema de bueno, lo que habías comentado, cuando el alma sabe poner lo que quiere o lo que es, y cuando el ego no lo deja. Me identifiqué bastante porque en un momento sentía desde el corazón hacer algo, y la mente me generó un juego, o sea, lo contrario hice, o sea, lo contrario del corazón, y me identifiqué con esa emoción de ira y frustración, obviamente. Y ahora estoy con este plan de, bueno, trabajo mucho con el Kundalini desde meditaciones, pero como que necesito volver a elevar esta energía para encontrar nuevamente ese yo soy. Así que bueno, si tienen alguna propuesta también es bienvenido, y bueno, gracias porque es muy interesante escuchar y aprender. Muchas gracias por compartir. Es efectivamente un tiempo muy complejo, porque todo esto que estamos viviendo y que de alguna manera hemos venido graficando en el tránsito anclado en el alma, uno podría también llevarlo a los procesos globales. Y tal como decía Beatriz, ¿cómo podemos hacernos conscientes de estas dos espacios? De alguna forma pareciera que nosotros estamos destinados a vivir en esa polaridad y que nos cuesta mucho comprender cómo lo público, cómo aquello que pasa afuera, cómo aquello que sacude nuestras sociedades, lo logro ordenar en continuidad con mis espacios más individuales. De hecho, a veces se nos presentan como si fueran contradictorios. Como, no, es que yo no me involucro mucho en eso porque me saca de esto, que es mi espacio de paz y de tranquilidad. Y lo cierto es que una de las cosas que la era de Acuario plantea es que ya no va a haber cada vez más espacio para tener estos planos así de diversos, de disociados. Es justamente una época en la que yo voy a ser demandado a vivir en torno a esa misma globalidad, en torno a una misma frecuencia. Entonces, esto que parece muy desafiante, porque, wow, significa entonces ser muy compasivo con todos los movimientos del mundo que habitualmente estoy experimentando, viendo, que estoy a veces confrontando, pero también en torno a mis propias conquistas, puedo colocar entonces como una manera de nutrirlos, de servirlos. Esto que es un desafío mayor, probablemente también es una fuente de mucha fortaleza personal. Probablemente es una posibilidad de encontrar un nuevo aprendizaje. Si sientes algo que particularmente te desafía, dicen los yogis, practícalo.
una vez una maestra decía, si haces una postura y esa postura te cuesta, hazla, hazla más, hasta que de alguna manera adquieras la habilidad, la maestría en torno a qué era lo que te estaba desafiando en torno a eso. Cuando yo pienso un poco en lo que estamos viviendo en toda Latinoamérica, estas movilizaciones, estas agitaciones, naturalmente corren mucho miedo y fluye mucha ansiedad, porque ojalá logremos tener paz pronto, dicen muchos, y logremos frenar el caos, y hay mucha angustia que a veces se desborda en eso. Ese escenario, al mismo tiempo, es probablemente el escenario ideal para que mi compasión se exprese, para que mi confianza en mi capacidad creativa y la capacidad de la comunidad se exprese, y pueda ir hacia la comunidad a proponer ejercicios de conciencia en torno a cómo nos volvemos a entender, desde un marco de respeto, desde un marco de armonía, de diálogo, para hacer juntos una realidad distinta. Es interesante en esto que los debates que se suelen tomar en el espacio público siempre tienen como foco generar una contradicción donde va a haber un ganador y un perdedor. El debate por lógica es una competencia de alguna manera. Y qué distinto es cuando nosotros podemos contrastar eso con la capacidad del diálogo. En el diálogo podemos hablar sin necesidad de estar buscando que alguien se imponga, y poder juntos finalmente arribar a una síntesis que surja recogiendo las opiniones diversas, que surja rescatando la calidad un poco del colectivo y cómo madura su relación. Entonces deberíamos tratar de poder contribuir hacia los diálogos y menos probablemente hacia los debates, o mirar los debates de una manera más compasiva. Hay una mirada interesante en torno a cómo yo desde la práctica me trabajo a mí misma, a mí mismo, y desde esa identidad personal puedo finalmente salir a expresar esa conciencia hacia el mundo. No es un camino que se agota en la medida que yo hago mi meditación matinal y logro sentir, wow, el día está resuelto, perfecto. Hoy día el mundo te va a proponer un pequeño salto adicional. Y en este viaje, yo a Guru Jivan le mandé una fotito. Yo probablemente estoy imaginando que la pizarra que tengo acá al lado no se ve tan clara desde el otro lado, ¿ya? A Guru Jivan le mandé una foto de lo que está aquí dibujado, y probablemente la vamos a poder compartir por alguna vía después, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que dice acá? Que hay ciertas claves precisas que nos ayudan a entender cómo podemos expresar esta mejor identidad y cómo poder aprovechar este momento de convulsión que estamos viviendo para alcanzar justamente nuestra mayor potencial. El maestro Yogi Bhajan los dio como los sutras de la era de Acuario. Y tienen una relevancia súper contingente. Cuando hablamos de sutra, hablamos de una pequeña frase que tiene intrínsecamente mucha sabiduría, que yo podría mirarla desde muchas perspectivas y podría estar mucho tiempo escarbando en el sentido profundo que me quiere decir. ¿Ya? Están escritos de una manera en la que también se identifican un poco a los chakras. Los sutras son amplios, no quiere decir que estén asociados estrictamente en cada nivel. Son leyes o ideas generales muy profundas que podrían amplificarse hacia todos los planos de mi existencia. Pero vibran con cierto patrón. Entonces, si yo digo, ¿cuál es el desafío de mi primer chakra? Mis emociones de entrada, mis emociones de desafío, las emociones que me dicen, mira, ¿el mundo es un lugar que te acoge o es un lugar que te desafía? Yo cuando salgo a trabajar, ¿siento que voy a contribuir al mundo o siento que me voy a pelear un lugar para yo poder entender mi propia lucha personal, un poco, por conquistar algo? Eso es de primer chakra. La emoción que tiene más asociada como factor negativo es el factor de apego. Gio, ¿Vale? ¿puedes aclarar de nuevo el concepto de sutra y en particular Bea pide diferenciarlo de mantra? De sutra de mantra, ¿ya? ¿Ya? Diferenciar sutra de mantra. Ya. Cuando hablamos de sutra, decíamos, hablamos de ciertas frases que conllevan una sabiduría muy profunda y que
nos van a invitar a un relato que es muy rico, que tiene mucha profundidad en su vibración, pero que de alguna manera son como un valor, valores en torno a los que yo podía reflejarme en el mundo. Uno de los que para mí resuena más fuertemente en este tiempo y que es uno de los sutras que dio Yogi Bhajan: comprende a través de la compasión o no vas a entender los tiempos que corren. Comprende a través de la compasión o no vas a entender los tiempos que corren. Entonces, en sí misma, es un gran desafío. ¿Cómo yo me entiendo a mí desde la compasión? Cuando de alguna manera suelo ser una persona autoexigente, una persona que a veces se trata mal cuando algo no me funciona, que se frustra y que de alguna manera suele decir, que soy tonto por esto, no funciono bien en esto, o yo no soy tan hábil en esto, y me enojo, y desde el enojo genero una reacción que finalmente es la que despliego hacia el mundo. Entonces, al mismo tiempo, ese sutra, esa frase, yo la puedo mirar hacia afuera y decir, comprende a través de la compasión o no entenderás los tiempos que están corriendo. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo con el ser que piensa políticamente distinto a mí? ¿Qué está sucediendo con la persona que acumula riqueza, que es empresario, que va de leyes, que incurre en trampas para generar un bienestar material aparentemente mayor? ¿Cómo yo puedo entender desde la compasión eso? Si yo entiendo que todos somos seres humanos, que estamos buscando nuestra más alta realización desde el alma, entonces puedo entender que finalmente con el solo hecho de estar mirando el punto objetivo hacia el que quiero llegar, cada ser va a recorrer distintos recursos, distintos procesos y caminos para llegar a ese punto. Y a veces esos caminos van a jugar en torno al karma que esa persona está sembrando en su vida y que va a cosechar o en esta vida o en las siguientes. Entonces, puedo ser muy claro en decir, mira, esa situación nos afecta a todos y tenemos que generar cambios. Pero porque queremos un estado de cosas, una situación global, donde la conciencia nos inspire y nos permita encontrarnos. Pero no necesariamente en eso hago que alguien o algo sea mi enemigo. Esa es una figura que es mental, es una figura que viene de la contradicción por querer destacar, que es propio de la era de Piscis. Es propio de la era anterior, de cuando yo quería conquistar e imponerme por sobre alguien. Tenemos que entender desde la compasión y no por eso tener menos convicción en que ese valor puede guiar al mundo a una transformación más profunda. Entonces, eso es una primera idea. Sutra se refiere a eso, frases que yo puedo ir desarrollando y viviendo muy conscientemente. Por eso que los sutras, de alguna manera, nos invitan a volver sobre ellos todo el tiempo, todo el tiempo. Comprende a través de la compasión es algo que yo podría decirme todas las mañanas. Comprende a través de la compasión o no voy a entender el tiempo, o no voy a entender estos tiempos. Si me polarizo y me identifico desde mi mente, que tiene como recurso, como herramienta al ego, y de alguna manera me dice, no, todo lo que yo estoy pensando es lo que es más válido y lo que están pensando los demás es totalmente equivocado, evidentemente ese puente, no estoy haciendo el puente hacia la compasión. Cuando yo digo, voy a apoyarme en el mantra para esto, el mantra es una condición también vibratoria, es un recurso vibratorio, pero que es aún más sutil, que aún va más hacia lo profundo. Y ya no solo invita a una manera de generar un entendimiento como valor y desde ahí alinear una postura. Es una estrategia concreta para desarticular el ego, desarticular las estructuras de la mente y poder vibrar en torno a ese flujo expansivo donde la compasión ya va implícita. Entonces yo puedo decir Sat Nam y lo puedo vibrar, y lo puedo cantar, y puedo sentarme y decir Nam. Y lo puedo repetir 3 minutos, 7 minutos, 11 minutos, cada día.
Y todo lo que está involucrado en este salto de conciencia del que estamos hablando, lo vas a poder experimentar gracias a la posibilidad que abre el mantra. Porque el mantra disuelve todo el entendimiento y te asocia a la corriente vibratoria universal, que finalmente es de donde viene todo, es de donde estamos fluyendo todos. Todo nuestro entendimiento, y lo dicen los grandes maestros, es una manera de conectarnos otra vez a esa corriente de sabiduría infinita, a esa corriente universal. El mantra es un recurso técnico que de alguna manera en su potencial creativo nos vuelve a asociar a esa energía que decimos los yogis de manera más devocional, es energía divina que está ahí detrás de toda la creación. El viento vibra, los pajaritos vibran, todo es vibración. Hay historias de maestros iluminados que abrieron el camino para la humanidad y que se asocia a la vibración del mantra. Entonces, es una técnica precisa para yo poner en obra esto y acceder al máximo conocimiento a partir de su vibración, de su práctica. Y el sutra es un valor, es una frase con la que yo puedo revisitarme día a día para aprovechar este espacio de crecimiento en el que voy a entrar mientras voy transitando la vida misma. ¿Ya? Otro sutra, y que tiene que ver con esta densidad que les comentaba de primer chakra, cuando la presión esté encima de ti, da un paso y la presión va a ceder. Cuando la presión esté encima de ti, da un paso y la presión va a ceder. Entonces, nosotros entramos en este mundo y desde que entramos y decimos somos alma, nos confrontamos con una densidad. Yo digo, no voy a decir al negocio de mi vecino de la esquina, hola, ¿sabe qué? Soy un alma, soy súper bien intencionado, quiero que por favor me dé 1 kilo de arroz. Sabemos que tenemos múltiples planos con los que vamos a interactuar en este tránsito vital. Por eso hablábamos, no hay una valoración en torno a ciertas definiciones vitales que me invitan, por ejemplo, a tener ciertas cosas o a buscar ciertos espacios de donde desarrollar mi vida. El tema es cómo todas esas decisiones juegan en torno a una identidad que voy abordando, a un conocimiento que voy develando desde mi propia esencia. Cuando de pronto me instalo entonces en esta densidad y me paro con todos sus desafíos, podría perfectamente sentirme abrumado en determinado momento. Cuando construyo incluso un determinado equilibrio y digo, parece que estoy siendo más o menos hábil en desenvolverme en la vida. Y tengo ciertos ingresos que me permiten sostenerme bien durante el mes, puedo pagar ciertos cursos, puedo donar, puedo empezar a vivir en el flujo armonioso, pero de pronto algo se mueve, quedé cesante, alguien tuvo una enfermedad grave en mi familia, hubo un accidente, y toda la presión parece que me llega junta, más encima. Entonces, ¿cómo hago para salir de esto? ¿Cómo hago para responder a todos los desafíos que la mente me va colocando? Lo que dice este sutra es un llamado a la acción. La vida es un llamado a la acción. En este tiempo no tiene tanto valor, si bien es una opción personal, por cierto, pero no tiene tanto valor que yo me vaya a un bosque a meditar y me retire del mundo. En este tiempo, lo que esperamos, lo que se espera, lo que de alguna manera la humanidad está colocándonos como desafío, es crecer todos juntos, en los centros urbanos, en las comunidades, en los espacios donde podemos construir relaciones. Y eso requiere que yo haga mi propio trabajo en mí y lo coloque al servicio del colectivo. Que yo haga esa acción, que yo irrumpa un poco en el espacio público. Esto es como los barcos que atraviesan el mar y que van dejando una estela. ¿Cuál va a ser esa estela? Porque de que la vamos a dejar, la vamos a dejar. O eres un ser retraído, un ser que se fue a vivir de ermitaño, y ese va a ser tu carácter entonces, y eso va a ser lo que tú sembraste y dejaste al mundo como herencia, o vas a hacer que de alguna forma tu acción pueda apoyar a los demás, dejar algo en pos de esta conciencia mayor que estamos construyendo todos colectivamente.
Cuando la presión te abrume y sientas que no hay margen, respira. Siempre hay algo que puedo hacer. Aunque no sea la gran solución para el conflicto mayor que estás viviendo. Aunque no sea la manera de desahogar completamente esta presión máxima que puedo estar sintiendo en mi aura completa. Pero puedes hacer un gesto que va a ayudar a que esa presión empiece a canalizarse. Y es casi un kit de emergencia. Cuando la presión está encima de ti, da un paso. No te quedes estática, no te quedes estático. Mueve la energía. Y algo va a empezar a develarse. Y va a empezar a aparecer cada vez más claridad. Haz una cosa, aquella que puedas hacer. Pero hazla. Recuerda, es un llamado a la acción. Y nuestra vida es un llamado a la acción consciente. ¿Ya? Asociado al segundo chakra, que tiene que ver más con las relaciones, con el flujo de las emociones, con mi creatividad, reconoce que el otro eres tú. Ese es otro sutra. Reconoce que el otro eres tú. Recuerda, los sutras son campos valóricos, entonces son tan amplios que no necesariamente están restringidos a una determinada dimensión. No es que sea el sutra del segundo chakra. Pero la energía que se mueve desde el segundo chakra y que tiene que ver con estas relaciones se encuentra muy bien reflejada en este sutra. Cuando nosotros de alguna manera también nos conectamos en la comunidad, muchas veces analizamos desde nuestro lugar y sin ceder a abrirnos para entender que lo que está viviendo el otro efectivamente es algo en lo que yo puedo entrar completamente. Nosotros hasta aquí solemos decir, mira, sí, yo puedo ser empático con eso. Y se pide socialmente tener empatía. Pero tener empatía es colocarme en los zapatos del otro, detrás de los ojos del otro, y lograr ver lo que el otro está viendo para resolver cómo lo hace. Pero en rigor, esto es aún más allá, va aún más allá. Lo que está viviendo el otro es una parte que está reflejando parte profunda de tu propio ser. Somos identidad individual, consciente, pero también somos identidad colectiva. Y ese paso es probablemente el que históricamente más tenemos que propiciar en este tiempo, y al mismo tiempo el que más nos cuesta. ¿Cuántos de nosotros trabajamos por alguna organización colectiva? ¿Cuántos de nosotros asumimos responsabilidades en espacios de conciencia colectiva? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ceder parte de nuestro tiempo, de nuestros esfuerzos, porque la conciencia de la comunidad logre expresarse de manera más elevada? En general es un desafío, no siempre es una motivación. Al revés, uno tiende a decir, bueno, yo esto lo trabajo para mí, hago estas relaciones, me cuido de que en mi casa, en mi familia, las relaciones sean conscientes, y quizá con eso siento que tengo la tarea hecha. Y de alguna forma no hago necesariamente el esfuerzo por ir más allá. Al revés, cuando veo una situación que no me gusta, la juzgo, no me parece adecuada. Si esto lo llevo hoy día a cómo se dan un vértigo inmenso de las comunicaciones actuales, pasa que en las redes sociales nos encontramos con juzgamientos por todos lados. Con juzgamientos, con levantamientos de identidades falsas, con juicios para allá, juicios para acá, que justamente nos colocan como analizando, intelectualizando la vida del otro ser, la vida de tal o cual grupo, de tal o cual personaje público, sin necesariamente entender que parte de mi propia experiencia se está jugando en esa relación. La idea en esto es justamente tratar de llegar incluso a la experiencia posible de aprender a partir del error que comete el otro. Piensa lo provechoso que podría llegar a ser eso. Ver cómo alguien vive un proceso que le significa un aprendizaje muy elevador, muy intenso, muy doloroso quizás, y yo poder sentirlo como parte de mi propio camino,
y aprender a través de él. Por cierto que es un desafío, y requiere probablemente de desapego, de volver a entenderme en torno a mis consideraciones valiosas más fundamentales, y desde ahí poder poner eso como recurso hacia el otro. Si yo reconozco que el otro ser, aquel con el que estoy hablando, también soy yo, entonces ser compasivo con ese ser no solamente va en beneficio de su proceso, sino que directamente del mío. Y podemos todos crecer juntos en esto. Todos los sutras van concatenados, son parte en esa idea de una lección que vamos pasando como humanidad. Hay una salida para cada bloqueo, cuarto sutra. No están en un orden estricto, ¿ya? Pero este sutra tiene que ver, o está muy vinculado con la capacidad de la respiración, con la capacidad que se experimenta desde el cuarto chakra, el chakra del corazón. Hay una salida para cada bloqueo. Cuando decimos cuarto chakra, hablamos del espacio donde yo puedo habitar el silencio interior. Y desde el silencio interior, percibiendo mis capacidades, puedo despertar mi intuición, que es justamente la conexión que engloba toda mi sabiduría, que es capaz de leer incluso sutilmente lo que yo como karma vengo a trabajar aquí, y que estoy seguro todos en algún momento escuchamos. Recién Ignacia, que dice Paula, nos decía que muchas veces, o le había sucedido que algunas veces había sentido su corazón, pero no lo había oído, y se había dejado llevar por la mente. Esa relación nos pasa mucho más seguido de lo que creemos. Y este primer llamado, que es intuitivo, donde está toda nuestra inteligencia viva, aplicada, intelectual, pero también latente, también sutil, hablando, muchas veces nosotros somos quienes la complejizamos. Y no dejamos que fluya, no dejamos que nos inspire o nos guíe. A veces porque nuestra mente está muy confundida y naturalmente se nos pierde esa voz en medio de múltiples voces. Muchas veces porque no tenemos el entrenamiento para ir hacia ese silencio y escuchar esa relación. Entonces, a nivel de cuarto chakra, que justamente es el eje donde se ancla la respiración consciente, y por eso que siempre en Kundalini Yoga volvemos tanto a la respiración, es donde yo puedo establecer este marco de silencio, para que mi mente pueda expresar esa tranquilidad y desde ahí pueda ir justamente hacia la claridad en torno a qué es lo que tengo que hacer. Entonces no hay nada que te limite. Si yo desde ahí, desde el reconocerme como un ser que desde la respiración parece sutil, parece inocente, pero es profundamente enriquecedor de la experiencia concreta de la vida. Si yo desde la respiración puedo hacer ese silencio, puedo hacer que aparezca la intuición y tener claro qué es lo que tengo que resolver para el momento. Cuando la intuición se logra expresar, entonces puedo, dice el maestro Yogi Bhajan, resolver con conciencia. Y si no tengo claro que lo estoy haciendo desde la intuición, respira profundo, escucha 9 segundos, y en esos 9 segundos va a aparecer esa claridad. La respiración es un eje profundo, un eje esencial, y probablemente es lo que vinimos a aprender a esta vida. A respirar conscientemente. Somos una respiración, de hecho. Inhalamos y así es como expresamos que estamos vivos. Cuando el bebé nace, está respirando. Y exhalamos y es como constatamos que el alma sale, el último aliento. Los yogis dicen que tal como es tu respiración, así es la conciencia con la que estás llevando tu vida. Entonces también pregunta para reflexionar, ¿cómo es mi respiración? ¿Cómo la estoy llevando? ¿Cómo la estoy desarrollando en el momento preciso, concretamente? Y el último sutra, que también es esta guía global para llevar un poco nuestra existencia en este tiempo, vibra el cosmos. Y el cosmos
despejará el camino. Vibra el cosmos, y el cosmos despejará el camino. Y recuerden esto, si nosotros cuando hablábamos de mantra hace un rato, decimos que somos vibración, decimos que somos energía sutil que está vibrando y que está cruzando un plano de densidad determinado en el universo, entonces asóciate a esa conciencia para que vibratoriamente elevemos todos juntos la frecuencia en la que estamos. Que tu comunicación sea consciente, que tu relación con el otro sea elevadora, que podamos obrar desde la compasión, que podamos abrir desde el corazón y expandir esa relación. Recién les puse el ejemplo del mantra Sat Nam. Vibramos Sat largo y Nam corto. Cuando generamos esa vibración, lo que empieza a pasar es que todos mis planos mentales se empiezan a disolver y se expresa mi identidad. Esa identidad anclada en el alma. Entonces, víbrate. Sat Nam, esa es tu verdadera identidad, tu santo nombre, tu frecuencia más auténtica. Aquello que puede hablar desde lo profundo de ti, aún más allá de lo que la mente dice. Sat Nam, por eso lo usamos tanto, porque queremos ir hacia esa frecuencia, queremos ir hacia esa verdad. Alarga, vibra, Sat, vibra y cierra Nam. Cuando lo proyectas, cuando lo dices, cuando irrumpes con esa frecuencia en el mundo, esa identidad se instala en ti. Esa identidad que va hablando desde lo profundo. No hay nada que tenga que ser inscrito o adscrito desde afuera. Tú lo puedes encontrar. Y es muy sencillo, porque de alguna forma mi cuerpo es mi instrumento para explorarlo. Entonces vibra el cosmos y el universo va a ir detrás de tu intención. Si tú dices, quiero tener una vida en paz, armónica, expansiva, pura, donde fluyamos todos, coloca esa intención y sé precisa en eso. ¿Qué es lo que tú estás diciendo al universo por lo cual probablemente puede ser que hoy día eso no esté pasando? ¿Cómo nos estamos apegando o identificando con determinado factor del viaje que está acrecentando una sintomatología y un malestar y está dejando que finalmente mi conciencia no se pueda expresar del todo, y al revés, me vea envuelto en sucesos de estrés, en sucesos de ansiedad, de angustia, donde los problemas empiecen a crecer y yo me empiezo a sentir ahogado un poco en ellos. Estamos con la posibilidad de movernos conscientemente en esa densidad y al mismo tiempo ser tan sutiles y espirituales como nuestro máximo potencial nos permite. Tenemos esa versatilidad. Y por eso que se dice en la tradición espiritual que hasta los ángeles luchan por querer ser seres humanos y tener esta posibilidad. Porque podemos estar en todos esos planos. Porque podemos encarnar la creatividad divina y agradecer y honrar eso, poniendo ese mismo flujo al servicio de las otras almas con las que vamos viajando juntos. Estos sutras son claves, muy precisas, profundas, para entender este tiempo, y ojalá los puedan ahí tener como presente. Gurujivan los ha ido escribiendo en la medida que hemos ido pasando por ellos y ha dado hartas claves en torno a cómo profundizar su entendimiento. Pero por cierto que, les recuerdo la idea, uno puede volver todos los días a mirarlos, uno puede volver todos los días a entender cómo están hablándonos, y más en procesos de conflicto como los que estamos pasando. Porque una cosa que desde ya cabe concluir es que la era de Acuario siempre va a ser una era de crisis. Entonces toda nuestra vida va a estar marcada por la crisis. Y uno podría decir, ¡wow! ¿Qué abrumador puede sonar eso? Pero al mismo tiempo es una tremenda oportunidad para elevar la conciencia individual y colectivamente. Saddam, queríamos más o menos refrendar o bajar un poco estas ideas, estos conceptos, que son el marco de inicio de un camino, son el marco de inicio en torno a cómo podemos asentarnos en una conciencia más clara de qué es lo que estamos pasando, qué estamos viviendo globalmente como humanidad,
y cómo podemos hacer que esto también se transforme en una gran oportunidad. Hay un campo de valores que están asociados a estos sutras, y que de alguna manera, si ustedes lo ven, podemos ser cristianos, podemos ser musulmanes, pueden ser protestantes, pueden creer lo que ustedes quieran. No está en conflicto con nada de eso. Es un tiempo para la conciencia, y la conciencia más expansiva. Y vinimos a esta vida a vivir esta época donde de alguna manera estamos para ser un gran ser. Estamos para vibrar hacia esa unión. Es nuestro destino, y ojalá que podamos también verlo como nuestro propósito a partir de esta práctica divina y maravillosa que es el Kundalini Yoga. Si tienen algún comentario, alguna consulta, algo que queramos expresar, si no, les quiero sugerir una respiración al final para cerrar de un par de minutitos. Sí, aquí hay alguien que quería preguntar antes de despedirse, que es Paula. Eva, también vi que prendiste el micrófono, no sé si querías comentar. Estamos en los últimos minutos, así que aprovechemos. Y tenemos que dejar además un par de minutos para dejarles desde ya invitados a los encuentros de enero, que son los que se nos vienen a continuación de este. ¡Yujuy! Así que, a ver, Eva primero. Después... No se te escucha, querida. No. Eva, no se te vemos que estás hablando, pero no te escuchamos la voz. Quizás tiene un micrófono Sí, enchufado. porque estás sin el mudo, pero no te escuchamos la voz. Si no, vas a tener que escribir o me lo grabas acá en el chat y yo lo escucho por mientras y lo reproduzco después. En ese caso le pedimos a Paula. Yo acá. ¿Se escucha? Sí, súper bien. Sí, quería, bueno, dar las gracias de nuevo y quería preguntarte por los mudras nuevamente, la práctica, porque ya que me funcionó súper genial y me encantó. Los dedos, cómo entrelazo las manos, ¿cierto? Con el anular fue la vibración máxima que percibí. Y para lo de proyección y comunicación, que es el dedo meñique, ¿es la misma postura, la misma entrelazamiento de manos? ¿O cómo? Hay distintas prácticas. Esta es una meditación que se llama para una energía poderosa y tiene por fin aliviar el estrés y elevar la energía disponible. Esta fue la que hicimos, ¿ya? No he visto documentada en la tradición, tal como se enseñó por el maestro Yogi Bayan, la misma práctica con el dedo meñique. Lo que sí puedes hacer es colocar las manos con el pulgar tocando el dedo meñique. Ajá. ¿Ya? Y Sí. simplemente la dejas sobre tus rodillas y puedes hacer respiración consciente y profunda. En un momento describíamos cómo haces inhalación profunda desde el vientre, luego el pecho, finalmente las clavículas, y luego al revés, exhalas sacando el aire de las clavículas, luego del pecho y finalmente del bajo vientre, y hundes suavemente para sacar el aire que residualmente pueda quedar. Entonces hace eso profundamente con esa conexión consciente y puedes ir mejorando la relación de tu proyección hacia la comunicación, hacia el mundo, hacia la creatividad que está fluyendo desde ti. Súper. Pero Eso podrías apurarlo si haces con eso una respiración un poco más intensa, respiración de fuego, por ejemplo, que es exhalar poderosa y conscientemente de manera repetida. Ok, súper, súper. Gracias. ¿Y ustedes lo van a hacer esto en el curso también o cómo es? ¿En cuál curso? No sé. Esto lo Dice estamos que va a haciendo. ser un curso en enero. Lo que Guru Jivan estaba hablando, claro, es de otras charlas que se van a dar y que ella va a contextualizar al final. Ok. ¿Cómo decís que se llama esto? ¿La exhalación de fuego? La respiración de fuego, sí. Respiración de fuego. Ok, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ti. Muchas gracias por estar. Satnam. Satnam. Satnam, maravilloso. Entonces respiremos unos minutitos y nos dejamos también unos minutos de margen para ir ya cerrando y liberando el resto del día para lo que quieran seguir haciendo. Les voy a dejar una técnica para que la practiquen. En el mudra del conocimiento, las dejas sobre las rodillas
Y también, siguiendo un patrón de respiración lento, largo y profundo, vas a inhalar profundo y vas a exhalar suavemente. Y cada vez que inhales, mentalmente, repite el mantra Waje, Waje, ¿ya? Como decir W-A-H-E, Waje. Y cuando exhales, mentalmente, repite el mantra Guru, Guru. Waje al inhalar, Guru al exhalar. Solo lo haces con la respiración. Y cuando al exhalar vibras Guru, siente que toda tu energía va enriqueciendo y llenando de calor, de luz, la zona de tu corazón, de tu cuarto chakra, del centro de tu pecho. Inhala Waje, exhala Guru, siente cómo puedes ir cayendo, descansando en la zona de tu corazón. Va a dar mucha luz a esta experiencia vital que estamos desarrollando y va a poder permitirnos vibrar en la gratitud. Y desde la gratitud, todas nuestras otras reacciones, conmociones, actitudes, se pueden afinar hacia nuestra versión más elevadora. Recuerda, inhala Waje, exhala Guru. Satnam. Satnam, yo respiremos un poquito en Nuaje Gurú, respiremos Perfecto. un par de minutos, alcanzamos. ¿Cuántos minutos tenemos, Guru y Bendigo? ¿Tenemos unos 3 minutos para respirar? Maravilloso, ¿Sí? maravilloso. Entonces, ponte en la posición, deja tus manos, cierra tus ojos, respira largo y profundo primero. Permite que el flujo de tu conciencia se instale ahí en quien tú eres, en el aquí y en el ahora. Deja que tus pensamientos fluyan. Y escuchando suavemente el sonido de tu respiración, comienza a hacerla cada vez más consciente y empieza a vibrar mentalmente Waje al inhalar, Guru al exhalar. Siente cómo con cada exhalación puedes ir cayendo más suavemente en tu corazón.
Inhala profundo. Suavemente exhala. Manteniendo esa relación consciente desde tu corazón, vamos a juntar las manos al centro del pecho, en mudra de oración. Vamos a agradecer la presencia de todas, de cada una de esta red maravillosa que nos puede asociar, que nos puede poner en contacto, que puede elevar la conciencia y la vibración y traer esperanza a cada espacio, a cada familia y desde nosotros hacia toda la humanidad. Honramos tu participación, tu conciencia para transformarte en ese ser de luz. Y como decimos en Kundalini Yoga, pedimos el eterno sol te ilumine y el amor te rodee y la luz pura e interior guíe tu camino. Vibramos 3 Satnam para cerrar el espacio de la clase y después dejarlos con Guru Jivan y la continuidad. Inhala profundo. Nam. Nam. Satnam, Gio, Satnam. belleza. Muchas gracias a todos, a todas. Este espacio está quedando grabado para poder ser compartido por muchísimos más de los que estuvimos aquí presentes en coordinación simultánea. Entonces estas herramientas queremos que lleguen a muchísimos más. Como Red Casa Latina agradecemos, Red de Redes, como dice Guru Prakash, tejiéndonos desde los distintos espacios, aquí sirviendo a los que sirven, también haciendo el servicio a la red continental. Así que bueno, yo lo que les decía es que estos encuentros continúan, hacemos la pausa ahora en estas semanas de diciembre, cerramos año, abrimos 2020 con nuevas energías, y habrá nuevos encuentros para compartir más herramientas. Voy a mirar mi teléfono para compartirles aquí. El próximo sería el 13 de enero a las 4:30 de la tarde, hora Colombia. Ahí cada uno haga sus cálculos para la hora en su país. Y esta vez la herramienta que se compartirá las traerá Ita Gabbert, que es de Forum. Esa es la herramienta. Forum, creando círculos de confianza. Entonces ella está vinculada a Forum Brasil y desde allí nos va a estar compartiendo. Y después, la semana siguiente, alguien local de la casa, muy casero, el mono Jorge Calero, también de la red de danzas de paz universal, nos va a estar compartiendo tradiciones versus nuevas espiritualidades, desde ese enfoque y esa red que él está tejiendo hace muchos años. Y va a ser el día 20 de enero a las 4:30 de la tarde, también hora Colombia, ¿ya? Así que como en todos los encuentros, les estaremos mandando la difusión respectiva para que se preinscriban y podamos llegar aquí a Zoom a la hora y el día citados. Así que sin más, ya si quieren abrimos los micrófonos y nos vamos despidiendo, cerrando este bello encuentro y agradeciendo profundamente a Guru Prakash por la sabiduría, por la vibración. Waheguru. Waheguru. Muchas gracias. Chao, Satnam, gracias. Satnam. Muchas gracias. Hasta la próxima. Lindo día. Satnam. Igual, Satnam. Adiós. Satnam. Gracias, hermosa. Gracias, Guru Prakash.